Hola, ¿cómo están todos? Soy Pablo Leuzuc, el tutor de ustedes. Estuve mirando la lista de cada uno de ellos. Me gustaría conocerlos personalmente. Seguramente lo haremos en los próximos Zoom en vivo de alguna manera, Juan. Eh, Quiero agradecer primero a nuestros, a los desarrolladores del curso, Dayana, Mesa, por su paciencia y siempre ayuda inmejorable, ¿no? Veo también a Guadalupe, así que gracias a ustedes dos. Pero no puedo mencionar a los integrantes del curso. Quisiera verlos y también trabajar juntos y caminar juntos en esta materia que ya vamos a ir hablando y adentrándonos dentro de ella, ¿no? Solo no, nombro, ¿no? Algunos nombres son rápidos para mencionarles, otros son más difíciles, ¿no? Bueno, María José Barbieris no es tan difícil. Sonia y Bete también, no es difícil. José Cua también, no tan difícil. Después está Robustiano, Silvia Hernández, Marcos, con un apellido más difícil, Obed, bueno, que no es tan complejo, Corpus, Pablo Ludim y Maximiliano Hondo Bindong, es el más complejo ya. Y el mío también es bastante complejo, ustedes lo tienen allí. Pronunciar también es un montón de consonantes. Bien, soy el que le voy a seguir molestando, pero con una molestia grata. Misionología. Es un cuerpo enorme, ya diseñado por el profesor titular de esta materia. Hay muchas cosas interesantes allí para ver. Algunas vamos a estar enriqueciéndola para que ustedes puedan entender mejor en lo macro, ¿no? Algunos en América Latina dicen misionología, otros dicen misiología, o en inglés missiology. ¿Cuáles son las diferencias? Se hizo un estudio en Bolivia con un equipo muy interesante creo que de algunos integrantes del Fuller Theological Seminary, que han visto qué es misionología, qué es missiology. Y el resultado final fue que misionología es un término más bien latín, misión, logía de estudio, y en el missiology más utilizado en los ambientes sajones, caso inglés o germánicos también. Pero en definitiva, la cuestión es que los dos son los mismos. Lo que sí, cuando escriben o escriben un trabajo, que vamos a ir después trabajando el trabajo final, deben optar por aquellos que van a decir misionología o missiology. Siempre tenemos que ser fiel a uno, no a dos puntos. Un comentario al margen, ¿no? Bueno, yo soy Pablo Leuzuc, como les dije. Estoy enseñando, dedicándome todo el tiempo a la docencia y bueno, es un privilegio estar con ustedes. Seguramente vamos a disfrutar estos meses de estudio, más que nada, ¿no? Yo les dejé escrito en algún lugar como estudiante, parte de ustedes, pero el próximo Zoom, pensaba más en el Zoom grabado, porque ustedes pueden verlo varias veces o en el momento que estén disponibles, ¿no? Dependiendo del horario de cada uno de ustedes. En Sudamérica y Norteamérica a veces tenemos diferencias de horario y algunos quizás estén en otros continentes.
En esta ocasión, les animo que vayan leyendo el cuaderno editado por el profesor titular, que está bien, muy interesante, y vamos a trabajar más sobre la parte de bases bíblicas y teológicas, Antiguo y Nuevo Testamento. Algunos detalles, yo lo que les voy a dar es más que nada responder preguntas a ustedes. Déjenme preguntas, es bueno que hagan trabajar al tutor. Y también voy a agregar algunos conceptos que le van a ayudar a abrir un panorama, un mundo más amplio de la misionología. Misionología es una materia joven. En el ambiente católico se le decía teología de la iglesia, o a veces más tarde se le decía la teología de la misión, que hoy es otra cosa. Y en el ambiente más evangélico, hace poco que se empezó a investigar, porque antiguamente era teología. Obvio que misionología es teología también. Ahora, en esta ocasión yo quisiera solamente diferenciarles algunas cositas pequeñas. Después los puedo pasar un PowerPoint para que ustedes lo puedan tener en escrito. Habrá que diferenciar misión, por un lado, misiones plural. Yo nací en una provincia que se llama Misiones de Argentina, donde estaban los misioneros jesuitas, por eso se le dice misiones plural, y misionología como disciplina, como materia. Entonces, hoy quisiera dejarles un poquito de una definición de cada una de ellas, más que nada. Hay muchos autores contemporáneos, otros son más antiguos. Hay un autor muy interesante que define la misionología y la misión, que es fantástico. Él lo escribió hace 100 años y es tan pertinente como si fuera que estuviese escribiendo en el siglo XXI. Es Johannes Verkuyl, o Verkuyl se escribe. Es un misionero que ha trabajado mucho tiempo en el sudeste asiático y ha dejado algo muy interesante que yo los quiero compartir en un cuadro. Lamentablemente hay poco escrito en inglés, mucho menos en español, ¿no? Entonces, más que nada el autor es holandés. La literatura que pude conseguir, más o menos trabajé con él. Yo les voy a compartir en otra ocasión. Ahora, misión. Acuerden bien, número 1. La misión nace en Dios, en el corazón mismo de Dios. Esa sería la palabra definitiva. Dios es un Dios misionero por naturaleza de Dios. La Trinidad, el Dios trino, es misionero. Un Dios que ama, un Padre que ama, un Hijo que revela al Padre y un Espíritu Santo que es Dios en acción. No es la acción de Dios. Es un concepto teológico. Es muy lindo conocer que esa economía de Dios o esta familia de Dios es misionera, ¿no? Entonces el primer interesado en la misión es Dios. Ahora después podemos ver que Dios utiliza diferentes formas de hacer misión. ¿A quién utiliza el Antiguo Testamento? Al pueblo de Dios, Israel. Israel no fue muy obediente a la misión de Dios, por eso encontramos que el Antiguo Testamento es un libro tan grande, un bibliotecón, para que Israel no quiere ir a la misión de Dios. Ustedes lo van a leer en el material. En el Nuevo Testamento, la misión es en Jesucristo, y a quién va a enviar, va a levantar una iglesia, el cristianismo. La historia del cristianismo, la esencia es misionera, por fin, misión.
Ahora, la pregunta que yo les hago, que ustedes los pueden investigar quizás en otros apuntes o los apuntes de ustedes o en otra bibliografía. ¿Qué pasa si la iglesia no va? ¿Qué pasa que el pueblo de Dios no va? En la antigüedad, en la Biblia, encontramos que Israel, cuando no va, Dios utiliza otros objetos, hasta la burra de Balaam, que va a hablar cuando el sacerdote no ve la presencia de Dios. Cuando encontramos, cuando los profetas hablan de Ciro, mi siervo. Ciro era un perverso, un hombre de Babilonia, no era ningún siervo. ¿Por qué Dios utiliza esto? Esto significa que Dios está utilizando una misión política, una misión humana, o Dios puede llegar a utilizar a un hombre no del Señor. ¿Cuántas veces encontramos gente que ayuda a otros y que hace una misión, a veces hasta mejor que los cristianos? ¿Por qué? Porque su pueblo no va, o su pueblo no llena todo. Ahora, no es el modelo de Dios que Dios va a utilizar de todo. El modelo de Dios es su pueblo. ¿Se entiende? Ahora, por otro lado, también hay otros tipos de misión. Por ejemplo, puede ser la missio futurum, es una palabra latina, no griega ni hebrea, que significa una estructura. Las previsiones, puede ser que hacemos estadísticas y notamos que tal lugar la misión va a tener que hacer así o así. O puede ser también que ciertos modelos pueden llegar a funcionar. Billy Graham decía que aun cuando, más allá de las teorías que pueden ser diferentes de cada uno de ustedes en cuanto a la venida de Jesucristo, él dice, aún el día que el Señor levante su iglesia y se vaya el Espíritu Santo de la tierra, hay muchas instituciones que van a seguir funcionando bien, porque tienen proyectos excelentes. Ahora, ¿Dios utiliza estos proyectos? Obviamente que sí, siempre y cuando esos proyectos estén en la voluntad y en el centro del corazón de Dios, ¿no? Ahora, cuando es solamente la misión es de la iglesia y no está en Dios, ahí es complejo. Todas las demás misiones que yo les mencioné, la misión humana o la misión política o la misión de proyectos, son que Dios puede utilizar, de las que puede utilizar, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad es utilizar a su pueblo. Ahora, aún su pueblo, y utilizando todas las demás, pueden ser que sus motivaciones no sean perfectas. Mucha gente dice, yo no voy a tal iglesia o a tal lugar porque en tal lugar ocurre esto, o piden dinero para la misión, o se enojan con el pastor. ¿Qué significa? Que hay motivaciones no puras. La única misión pura y motivación pura proviene del corazón de Dios en Jesucristo. ¿Se entiende eso? Bueno, espero que ustedes me escriban alguna pregunta o alguna reflexión con esto, ¿no? En segundo lugar, encontramos misiones en plural. Hay algunos que dicen que misiones es evangelización. David Bosch, algún día le quiero mostrar ese libro, Misión en Transformación, un gran escritor sudafricano, algunos de ustedes han leído. En inglés se dice el Paradigm Shift y en Change Paradigm. En español se dice Misión en Transformación, cambio de paradigma en misión. Él asegura esto, de que misiones tiene que ver con el trabajo de la evangelización.
Pero misiones en plural son todos los proyectos que tiene la iglesia de la evangelización o de la misión que tiene a sus diferentes dimensiones para la evangelización. Hay misiones a corto plazo, hay misiones esporádicas, hay misiones transculturales, hay misiones que son de trabajo específico de una iglesia en cierto lugar, y de alguna manera es el proyecto que tenemos por escrito o en la visión de una iglesia. Esto es la división que podíamos explicarle rápidamente. Hagan preguntas sobre este tema, ¿no? Ahora, o misiones transculturales, que es lo más interesante. Hay una tercera manera de definir que es misionología o missiology, como ustedes lo prefieren. Hay definiciones enormes, científicas, disciplinas, y últimamente la misionología ha tomado matices distintos, porque hay hombres y mujeres que piensan y le escriben y definen, muy interesante. He leído mucho acerca de eso. Para quienes son latinoamericanos, uno de los que más trabajó, los principales misionólogos que dio a luz a América Latina, uno fue Orlando Costas. Falleció muy joven, producto de una enfermedad. Después tuvimos otros más interesantes, Samuel Escobar, René Padilla, que han sido de la misión integral más que nada. En Estados Unidos, en Norteamérica, hay muchos pensadores y misionólogos muy interesantes. Yo algunos de ellos tuve como profesores y son magnates en la escritura de la misionología. Pero citando a Johannes Verkael, este holandés que lo explicó, que hace 100 años que escribió. Él dice lo siguiente: la misionología es la reflexión de la misión en general. La reflexión, ¿dónde está Dios obrando? Para que nosotros podamos sumarnos a Él. Esto los misionólogos todos estudian, hacen así. Había una declaración hace un tiempo atrás de América Latina en Foz de Iguazú que lo hicieron muy bien, pero le faltó un pequeño renglón más para añadirlo. Todos dicen que reflexión donde está Dios, qué cosas la iglesia hace bien, qué cosas no, qué cosas las agencias de misión lo hacen bien y qué no, cuáles los problemas de los misioneros, los problemas de los pastores, etc. Lo definen muy bien, lo reflexionan, analizan. Es decir, estos resultados son analizados con estadísticas, con números, con tendencias, con geografía, etcétera, etcétera. Podemos ver muchas y muchísimas cosas. Pero también lo complicado que podemos ver que diagnosticamos la misión. Diagnosticamos. Es como poner un enfermo. Viene al médico, lo toma la presión, sabe la pulsación, lo oculta. Yo no soy médico, pero sé más o menos cómo se comportan. Prueba en el corazón, pasa algo, y algunos casos más complejos van a un tratamiento, van a una cirugía. Ahora, la reflexión, el análisis y todo es un diagnóstico, pero no puedo dejar a un paciente con la cirugía abierta. Y allí el aporte más grande de este misionólogo tan antiguo, un misionólogo que trabajó en sudeste asiático, formó leyes, ha evangelizado y ha hecho cosas interesantes. Por eso él dice algo muy interesante. Johannes, también Carlos Ocharvanengen dice algo parecido, lo escribe en su libro. Y hay otros misionólogos también que van a tomar de allí
la misionología tiene que tener una propuesta. Es decir, encontrar la reflexión, encontrar si esto está bien, por ejemplo, América Latina creció muchísimo en los decenios anteriores, ya los últimos años no es así. Y el mismo Juan Pablo II, el Papa, ha mandado a un especialista, muy amigo de todos los evangélicos, no vino a hacer ningún problema en este caso, Franz Damens. Él hizo un estudio de América Latina que por hora, no solamente por día o por geografía, estudió todos los casos, por qué crece más en el altiplano, por qué crece más en las llanuras, por qué crecen más en las ciudades, etcétera, etcétera. Pero un pequeño número que sacó, que lo dijo que por horas habían convertido 400 personas en una ocasión, en toda América Latina. Entonces eso preocupó. Ahora, ¿cuál es el tema? Muchos que estaban desahuciados de sus religiones, del paganismo, entonces, incluyendo las iglesias católicas o incluyendo las iglesias más históricas, pasaban a un tipo de cristianismo más contemporáneo, más evangelístico. Nosotros en Argentina tuvimos un crecimiento fuerte, en las décadas del 80, Guatemala ha tenido un crecimiento fuerte también. En Centroamérica, Brasil es un movimiento fuertemente evangelístico. Entonces, ¿cuál es el tema allí? No solamente descubrir, reflexionar, analizar el crecimiento, sino que dar un diagnóstico, pero a través de ese diagnóstico ver cuáles serían los proyectos o las propuestas para una iglesia en crecimiento. No en todo lado es lo mismo. Y esto lo vamos a compartir para la clase que viene. Un concepto muy rico, cuántas ramas tenemos de misionología nosotros, o miradas, que son muy buenas de verlos, que nos ayudan a ver dónde crecemos más o no. Un ejemplo clarísimo. A mí me tocó trabajar en el Gran Buenos Aires un tiempo, en una iglesia que creció muchísimo, el 300% en 5 años, quizás más. ¿Cuál era el tema? Nosotros teníamos un pequeño lugar para ayudar a la gente pobre, humilde. Nadie venía a pedir alimentos, porque no necesitaba. Estaba cerca de la iglesia, había un mercado central de reproducción, de distribución. Gente vivía allí sin problema. Pero los problemas eran otros. No nosotros por nosotros mismos, por obra del Espíritu Santo, hemos podido evangelizar y después discipular y crecer con obras, y ha sido muy linda esa experiencia. Hoy me toca trabajar con otra región, con una iglesia más étnica y más quizás conservadora, donde la obra va más lenta. Tratamos de crecer por otros lados. Han llegado migrantes de otras regiones y hemos encontrado que la obra necesita otro concepto de misionología. Entonces, es de allí que la misionología, si no tiene respuesta, no solamente el diagnóstico, si no tiene una respuesta práctica para salir, para trabajar, deja de ser un canal de bendición según los diferentes pensadores. Así que, bueno, queridos hermanos, alumnos, estudiantes, no me gusta decir, queridos en Cristo, vayamos pensando en una misión que dé resultados, ¿no? Les dejaré preguntas para que ustedes puedan hacer de esto lo que estuve hablando. Es un disparador solamente. Hagan sus preguntas, le voy contestando personalmente. Para el próximo Zoom vamos a seguir hablando sobre las bases bíblicas, que ustedes están viendo el manual, por favor, lo vayan leyendo
hagan cada uno sus trabajos, sus lecturas correspondientes, pero vamos a incluir eso. Bueno, que Dios les bendiga mucho. Un placer de acompañarlos y vaya este Zoom para bendición de ustedes. Así que oremos unos por otros, nos bendecimos unos a otros. La etapa de formación también es ministerio. Cuando uno dedica tiempo no significa que deja de trabajar. Estamos ministrando también. Y que Dios le bendiga y bendiga también la universidad. Alberto Motesi University. Hasta la próxima vista podría ser. Así que Dios bendiga una vez más a ustedes.